Irrigación del miembro inferior. Ustedes pueden ver en la figura cómo la aorta abdominal, más o menos a nivel de la cuarta o quinta vértebra lumbar, la aorta abdominal termina dividiéndose en dos arterias ilíacas, la ilíaca externa y la ilíaca interna. Todavía no les he dado la clase de ilíaca interna porque les voy a dar la próxima clase para que más o menos conozcan cómo la ilíaca interna sobre todo va a irrigar la pared de la pelvis y miembros inferiores que son muy importantes y que ya los hemos visto en la parte de la pelvis. Entonces nos falta la ilíaca interna, ¿ok? La ilíaca externa, como ustedes están viendo en la figura, es la continuación entonces de la ilíaca común. Y esta ilíaca externa, fíjense que está muy facilito estudiar acá, porque la ilíaca externa se va a dividir en dos ramas. Una es la epigástrica inferior y otra es la arteria circunfleja ilíaca profunda. La epigástrica inferior, a la vez como ustedes están viendo en la figura, se va a dividir en arterias que van a ir a irrigar parte del conducto inguinal. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en el conducto inguinal tenemos el cremaster, que es parte del conducto inguinal, la parte muscular del conducto inguinal. Y si ustedes se acuerdan, en el conducto inguinal tenemos el ligamento redondo del útero en la mujer. Entonces la ilíaca externa da esta arteria epigástrica inferior, que es la que va a ir a irrigar fundamentalmente el conducto inguinal y va a dar una rama que se va hacia el culo. Por favor, ¿puedes un poquito cerrar la puerta? Están hablando ahí. Y la otra es la circunfleja ilíaca profunda. Miren ustedes, ahí ustedes tienen en esta figura la ilíaca externa. En la ilíaca externa les decía que hay dos ramas, ¿no es cierto? Una es la epigástrica superficial, la epigástrica inferior, perdón, y la circunfleja ilíaca profunda. Entonces, ahí ustedes pueden ver la ilíaca externa. Y ahí ustedes pueden ver cómo la epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda, ahí están viendo la circunfleja ilíaca profunda, van a venir a irrigar pues parte de la pared pelviana. Pero no se olviden que esta ilíaca que les decía, esta epigástrica superficial va a venir y va a dar ramas para el conducto inguinal, para el cremaster y para el ligamento redondo en el útero. ¿Ya? Y la circunfleja ilíaca superficial, miren, circunfleja ilíaca superficial va a ir a irrigar el ilíaco, el hueso del ilíaco. Miren ustedes lo que hace después la arteria ilíaca externa cuando cruza el ligamento inguinal. Ustedes saben que el ligamento inguinal, que está entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, es un ligamento muy importante porque primero forma parte del conducto inguinal, del piso del conducto inguinal, si se acuerdan. Segundo, es la frontera entre lo que es la pelvis y el miembro inferior. Entonces, una vez que esta arteria atraviesa el ligamento inguinal, pues va a cambiar de nombre, ¿no? Y ahora se va a llamar la arteria femoral. Si
ustedes ven en la figura, las ramas de la arteria femoral, como ustedes están viendo, hay una femoral superficial y hay una femoral profunda. Miren ustedes cómo la femoral superficial y cómo la femoral profunda, fundamentalmente la femoral profunda va hacia la parte posterior con sus ramas. En cambio, la femoral superficial y sus ramas vienen a irrigar lo que es la parte de la articulación y luego vienen por la parte interna del muslo, por los aductores. Miren ustedes, la femoral superficial llega hasta un conducto que forman los aductores. Ahí están viendo el conducto de los aductores y luego se va a la fosa poplítea, cambia de nombre. Entonces, la femoral es importante porque en realidad la conocemos como la femoral superficial, esta que sigue su curso normal, y la femoral profunda, esta que ustedes están viendo y que se va a la parte posterior. Ambas, como ustedes están viendo, femoral superficial y femoral profunda, se preocupan mucho de darle irrigación a la articulación de la cadera, ¿sí? Se preocupan mucho de darle irrigación a esta articulación porque, como ustedes ven, tienen muchas ramas que van a venir a la articulación coxofemoral, ¿sí? Entonces, bien, vayan dilucidando que la arteria femoral se continúa como femoral superficial, entre comillas, femoral superficial y femoral profunda. ¿Ok? Por si acaso, esta femoral se va a localizar en el triángulo de Scarpa, que alguna vez les hablé de él. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las ramas de la arteria femoral? Ahí ustedes están viendo. La arteria femoral va a dar arterias epigástrica superior, circunfleja ilíaca superficial, pudenda externa superficial, pudenda externa profunda, ¿sí? Y si vamos a la figura, ustedes pueden ver la epigástrica superficial y por ahí están las pudendas también, que son muy importantes y que ayudan y contribuyen no solamente a irrigar la parte de la articulación, sino que incluso vienen un poco a irrigar la parte de los genitales, ¿ok? Entonces, en la parte superior, esta epigástrica superficial, como ustedes están viendo, esta van a dar esta arteria femoral, va a dar la epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa superficial y la pudenda externa profunda. 4 ramas importantes que ustedes están viendo, ramas de la femoral superficial, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver la epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca profunda, ahí están viendo las arterias pudendas, ¿ok? Luego la arteria femoral superficial continúa su rumbo por la parte interna del muslo y obviamente que en esta parte interna del muslo van a dar arterias musculares a toda la región muscular que tenemos en los aductores, en la parte interna. En realidad, hoy en día en anatomía ya no se acostumbra a ir nombrando las arterias de cada músculo que tenemos en esa rama. Suponemos que la arteria en su trayecto va a las ramas musculares a toda la región de los aductores, ¿no es cierto? Porque como ustedes están viendo, la arteria está yendo por la parte interna del músculo, ¿ya? Más o menos en el tercio
hacia arriba, a anastomosarse con las arterias, ramas de la femoral nada más, y otras que se van hacia abajo, ¿sí? Y además las ramas perforantes que van a los músculos que tenemos en la pared posterior del muslo, ¿no? No se olviden que en la pared posterior del muslo tenemos, por ejemplo, el bíceps crural, el semitendinoso, el semimembranoso, etc. Entonces, estas arterias perforantes van a irrigar estos músculos que tenemos en la parte posterior, ¿ya? Por eso es que cuando yo les muestro la arteria femoral profunda, ustedes pueden ver que va a dar la circunfleja femoral medial, la circunfleja femoral lateral, arterias perforantes y luego la última es la descendente de la rodilla. Ahí ustedes pueden ver la arteria descendente de la rodilla, miren ustedes. Pero esta arteria descendente de la rodilla es una rama de la femoral superficial. Miren cómo la femoral superficial sigue bajando por la parte interna del muslo, atraviesa un conducto que se llama el conducto de los aductores, que como ustedes están viendo está formado por uno de los tendones del aductor mayor, atraviesa ese conducto y se va a ir hacia la parte posterior. En la parte posterior se va a convertir en arteria poplitea, por eso les hablaba de la fosa poplitea y de los límites de la fosa poplitea. Y miren ustedes en la fosa poplitea cómo la arteria poplitea va a dar una serie de ramas que van a formar una anastomosis para la articulación de la rodilla. Ahí ustedes pueden ver las arterias superiores e inferiores laterales de la rodilla, arterias superiores e inferiores laterales de la rodilla, mediales de la rodilla. Por un lado están las arterias superiores e inferiores mediales y por otro lado están las arterias superiores y mediales de la rodilla. Y si quieren con más precisión, ustedes pueden ver aquí cómo una vez que atraviesa el conducto de los aductores, la arteria se convierte así, en una arteria superior lateral de la rodilla, en una arteria superior medial de la rodilla, ¿no? Sigue bajando, miren ustedes, va a dar arterias surales para el músculo sural, sigue bajando, va a dar arteria inferior lateral de la rodilla, arteria inferior medial de la rodilla. O sea, hay un arco en el hueco popliteo súper importante que va a irrigar la fosa poplitea. Ustedes saben que la fosa poplitea, por eso insistí en que sepan los límites del rombo popliteo. Por arriba no se olviden que está el tendón hacia un lado, el tendón del bíceps, acá está el tendón del bíceps crural, y en el lado interno están el semitendinoso y el semimembranoso. Y en la parte inferior los gastrocnemios, el gastrocnemio lateral y el gastrocnemio medial. Y el piso del hueco popliteo es precisamente el músculo sural, ¿no? Bien, entonces, cuando esta arteria femoral superficial atraviesa el conducto de los aductores, en la parte inferior más o menos del conducto de los aductores se transforma en arteria poplitea. Ahí están viendo la arteria poplitea. Y la arteria poplitea, como ya les he dicho, va a dar una serie de ramas que van a ir a llegar toda la articulación de la rodilla, que son muy importantes. Ustedes imaginan que la articulación de la rodilla es súper importante, ¿no es así? Además es una articulación que sostiene nuestro miembro inferior y muy lábil de lesionarse, de sufrir lesiones, no solamente en los deportistas, sino en todo el mundo. ¿Ok? Bien, ahí están ustedes viendo las arterias, ramas de la
arteria poplitea, que van a venir a irrigar, que dan una anastomosis en la rodilla. ¿Okay? Miren lo que hace la arteria poplitea cuando está llegando a la parte inferior del hueco popliteo. La arteria poplitea va a hacer esto, va a dar una arteria tibial posterior. Miren ustedes, la arteria tibial posterior va a dar una arteria peronea. ¿Sí? Ahí están bien. Pero fíjense ustedes, la arteria poplitea va a dar una arteria que se llama la tibial anterior. Atraviesa la membrana interósea en la parte superior y la poplitea, la primera rama que va a dar es la tibial anterior. Atraviesa la membrana poplitea y miren ustedes la tibial anterior. Cómo viene en la parte anterior de la pierna a irrigar toda la parte anterior de la pierna. ¿Okay? Está por demás decirles que en su recorrido va a irrigar toda la musculatura que tenemos en la parte anterior y lateral de la rodilla. Esta es la tibial anterior, ¿sí? Fíjense ustedes cómo la tibial anterior llega hasta el pie, hasta el dorso del pie, y en el dorso del pie va a dar también unas ramas que van a ir a irrigar esta articulación que tenemos en el dorso del pie. Ahí ustedes están viendo la arteria malleolar anterior lateral, la arteria malleolar anterior medial, la arteria dorsal del pie, las arterias arqueadas, en fin, arterias del dorso del pie. Esas son las ramas de la tibial anterior, ramas de la arteria tibial anterior, ¿ok? Que son ramas de la arteria poplitea. No se olviden, la arteria poplitea llega, la arteria femoral superficial, pasa el conducto de los aductores, se inclina hacia atrás y en la parte inferior del conducto de los aductores se convierte en arteria poplitea. La arteria poplitea va a dar una rama anastomótica para la rodilla. Ustedes están viendo la rama anastomótica, arteria superior lateral, superior medial, arteria inferior lateral, inferior medial. Para la rodilla, arterias surales que van a venir a irrigar toda la rodilla, toda la articulación de la rodilla. Inmediatamente en la parte inferior del hueco popliteo va a dar la tibial anterior. La tibial anterior atraviesa la membrana interósea en la parte superior y se convierte en tibial anterior. Y la tibial interior, fíjense, viene por toda la parte anterior de la pierna hasta llegar a los malleolos, a unas ramas malleolares, y llega a la arteria dorsal del pie y a las arterias que van a formar los arcos arteriales profundos del pie. Listo, ahí estamos todos. ¿Y qué pasa con la poplitea posteriormente? Miren la arteria poplitea posteriormente, va a dar la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Ahí están viendo ustedes. Obviamente que la arteria tibial posterior y la arteria peronea, como ustedes se están dando cuenta, va a venir a irrigar toda la parte posterior del músculo de la pierna, toda la musculatura superficial y profunda que tenemos en la pierna, en la parte posterior. Llegan a la parte malleolar, miren ustedes, dan también ramas malleolares que junto con las ramas de la tibial anterior van a hacer una anastomosis en esta articulación. En la articulación que tenemos en el tobillo. ¿Okay? Y después, miren ustedes, van a formar las arterias calcáneas y las plantares. Y después se van a convertir en arterias plantar lateral, plantar medial. Listo. Terminamos la irrigación. Y si ustedes quieren seguir la
las ramas de cada una de las arterias, pues tienen este pequeño cuadro que es muy importante, donde les está mostrando cómo la arteria femoral va a ir dando ramas, la femoral profunda va a ir dando ramas en la parte posterior del muslo, cómo luego se convierte la arteria femoral superficial en poplitea. La arteria poplitea va a dar todas las ramas que les he explicado en la parte posterior de la rodilla, y luego esta arteria poplitea en la parte inferior del hueco popliteo se va a convertir en tibial anterior. La tibial anterior viene por la parte anterior de la pierna. Miren ustedes todas las ramas que da, incluyendo las ramas musculares. Y por supuesto que hay una tibial posterior y una peronea también, que van a llegar hasta la planta del pie. En la planta del pie van a dar arterias calcáneas, primero, ramas malleolares mediales, ramas malleolares laterales, ramas calcáneas, y después plantar lateral, plantar medial. Y van a formar el arco plantar del pie, el arco arterial plantar del pie. Entonces, es muy simple la irrigación arterial que tenemos en el miembro inferior. ¿Okay? Hay una sola arteria que viene a irrigar. Miren ustedes cómo en la planta del pie van a dar la arteria plantar medial que viene hacia el hueso, hacia el dedo grande, y la arteria plantar lateral que viene hacia el hueso pequeño, hacia el dedo pequeño. En el metatarso van a dar arterias plantares metatarsianas, digitales, etc. Hay una red anastomótica dorsal y plantar del pie que van a irrigar todo el pie. De esta manera se cumple la irrigación arterial. ¿Okay? ¿Cómo es la irrigación venosa? La irrigación venosa es lo mismo que la irrigación arterial, pero tengan en cuenta dos cosas. En el miembro inferior, al igual que el miembro superior, hay dos sistemas de venas: el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Acuérdense que en el miembro superior teníamos un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Acá en el pie, en el miembro inferior también tenemos un sistema venoso profundo, un sistema venoso superficial. Y miren ustedes el sistema venoso profundo. Nace en los arcos venosos profundos plantar y dorsal del pie. Y esos arcos venosos profundos plantar y dorsal del pie van a después formar las mismas venas que las arterias, ¿ok? Hay una arteria tibial, pues van a haber dos venas tibiales en la parte anterior. Hay una arteria tibial posterior, sí, van a haber dos venas tibiales posteriores. Hay una arteria peroneal, sí, van a haber dos venas peroneales, ¿ok? Estas arterias, estos arcos arteriales, plantares y dorsales profundos del pie, estoy hablando de las venas, arcos venosos plantares y dorsales del pie, arcos venosos profundos plantares y dorsales del pie. Una vez que salen del pie, van a formar el mismo nombre que reciben las arterias. Hay una arteria tibial anterior, van a haber dos venas tibiales anteriores. Hay arteria tibial posterior, va a haber dos venas tibiales posteriores. Hay una arteria peroneal, va a haber dos venas peroneales, ¿ok? Todas estas vienen y forman la vena poplitea en el hueco popliteo. Miren ustedes,
En el hueco popliteo van a formar una vena poplitea. Una vena poplitea. Esta vena poplitea, como ustedes están viendo en esta parte, se va a continuar con la vena femoral, y la vena femoral profunda, como ustedes están viendo. Y la vena femoral va a llegar hasta el triángulo femoral, hasta el triángulo de Scarpa. O sea, en el triángulo femoral o triángulo de Scarpa vamos a ver hasta ahora la arteria femoral, la vena femoral, el nervio femoral. Por eso es que el triángulo de Scarpa o triángulo femoral es tan importante en la región del muslo. ¿Ya? Y si no se acuerdan, les voy a decir después cuáles son sus límites. Entonces, bien, miren ustedes la vena femoral. La vena femoral atraviesa el conducto inguinal y se convierte en vena ilíaca externa, que se une a la vena ilíaca interna y forma la vena ilíaca común. ¿Sí? La vena ilíaca externa, no se olvide, se une a la vena ilíaca interna y forma la vena ilíaca común. Esta es la vena ilíaca común. En el otro lado pasa lo mismo. La vena ilíaca externa, más o menos así, se une a la vena ilíaca interna y forma la vena ilíaca común del otro lado. Las dos venas ilíacas comunes se van a unir, derecha e izquierda, y van a formar esta vena. ¿Qué se llama esta vena? ¿Qué se llama? Vena cava inferior. ¿Sí? Y la vena cava inferior sube por todo el abdomen, sube por todo el tórax, y como ya sabemos, desemboca en el atrio derecho, junto con la vena cava superior. De esta forma se forma la vena cava inferior. Entonces, fíjense ustedes cómo las venas del miembro inferior, comenzando desde las venas profundas del miembro inferior, van a ir formando esta vena. Es muy importante la vena femoral, porque les cuento que los cardiólogos intervencionistas, cuando tienen un paciente con infarto, se meten con un catéter por la vena femoral. Llegan hasta el corazón y en el corazón van a buscar la arteria coronaria que se ha infartado. Y una vez que encuentran la arteria femoral que se ha infartado, ellos ponen un stent en el lugar donde se ha infartado la columna. Por eso que conocer el triángulo de Scarpa, conocer la arteria femoral, la vena femoral, es muy importante. Es muy importante porque los cardiólogos intervencionistas hacen sus cateterismos cardíacos, a través de ahí entran a la vena femoral y suben por la vena femoral hasta la vena ilíaca, llegan a la ilíaca común, suben la cava inferior hasta llegar al corazón. En el corazón buscan las coronarias y buscan cuál de las coronarias se ha tapado, se ha infartado. ¿Okay? Entonces es muy importante que ustedes sepan esta irrigación profunda del miembro inferior. Pero el miembro inferior no solamente tiene una irrigación profunda, sino que también tiene irrigación superficial. La irrigación superficial inicia en el arco venoso superficial plantar y dorsal del pie. Si ustedes se fijan en el pie, todos tenemos venas superficiales. En el dorso del pie podemos ver las venas superficiales. Estas dos venas superficiales, estos dos arcos venosos superficiales
plantares y dorsales, fíjense lo que forman. Van a formar dos venas superficiales. Una vena que se llama la safena menor, o safena interna se le llamaba antes, safena menor, y otra que se llama la safena mayor, o safena magna también se llama. Miren ustedes la safena menor. La safena menor, después del arco superficial plantar y dorsal, se forma la safena menor en la parte posterior del malleolo lateral. La safena menor está subiendo por toda la pierna superficial y va a ir a desembocar la vena safena menor. Miren ustedes cómo la vena safena menor, ustedes pueden verla acá, vena safena menor, que se forma detrás del malleolo lateral. Esto es muy importante. Se forma detrás del malleolo lateral, sube superficialmente la safena menor y termina desembocando en el sistema venoso profundo. Miren dónde desemboca la safena menor. ¿Dónde desemboca? En la vena popltea. En la vena popltea. Pero hay una cosa que les quiero decir. Miren ustedes todas las colaterales que tiene la vena safena menor. Vena safena menor. Tiene muchas colaterales. Segundo me hace daño. Les cuento que estas venas superficiales tienen en su interior unas válvulas que empujan la sangre hacia arriba. Las venas superficiales. ¿Ok? Y eso nos ayuda para que haya una buena irrigación de sangre venosa, porque miren, la sangre venosa desde el miembro inferior tiene que subir hasta el corazón. Entonces estas venas superficiales tienen unas válvulas que empujan la sangre venosa. Pero les cuento que estas venas valvulares de las venas inferiores, de las venas superficiales, se lesionan alguna vez y comienzan a dilatarse y a hacerse tortuosas, ¿sí? Y ahí empieza una enfermedad famosa que mucha gente tiene en los miembros inferiores. ¿De qué estoy hablando? De las varices. ¿Ok? La gente tiene varices a partir de la vena safena menor, pero la más importante es la safena mayor. Miren ustedes la vena safena mayor. La vena safena mayor se ha formado a través del arco plantar y dorsal. Arco plantar y dorsal del pie. Atraviesa la parte anterior del malleolo inmediato. Conocer dónde vamos a encontrar las arterias safenas es muy importante. A veces las enfermeras no encuentran venas en pacientes que están muy choqueados o en niños, y los médicos tenemos que buscar canalizar las safenas. Ese es nuestro último recurso cuando la enfermera no encuentra venas para canalizar. Entonces no se olviden dónde está la safena menor. La safena menor está detrás del malleolo lateral y la safena magna está delante del malleolo medial. Ahí la vamos a encontrar. Y ustedes pueden fijarse luego cuando estén en la casa. La vena safena magna es importante. Miren la vena safena magna, sube por toda la parte interna de la pierna, llega hasta la parte de la rodilla, ¿ok? Miren que reciben muchas afluencias, sube por toda la parte interna del muslo, parte medial del muslo, y miren finalmente dónde desemboca la vena safena magna. ¿Dónde desemboca la vena safena magna? En la vena femoral. En la vena femoral. ¿Sí? ¿Dónde? En el triángulo femoral. ¿Ok? O sea, las venas superficiales desembocan en el sistema venoso profundo. Pero claro, esta
esta vena safena magna, como tiene más colaterales tanto en la pierna como en el muslo, pues esta es la que más suele lesionarse, porque como yo les he dicho, estas venas superficiales tienen unas válvulas que empujan la sangre hacia arriba, porque es muy difícil que la sangre suba hacia el corazón. Imagínense en una persona que está embarazada y que tiene una pancita grande. Subir las venas, la sangre venosa hasta el corazón, más complicado, ¿no es cierto? Imagínense una persona gordita, o muy gordita, o obesa, muy panzoncita, más difícil todo, ¿no? O imagínense personas que trabajan de pie todo el tiempo, las amas de casa, los policías, los chefs, los cocineros, en fin, tantas personas que trabajan de pie todo el día. O sea, tienen más posibilidades de lesionar sus válvulas de las venas superficiales. Y cuando se lesionan las válvulas, pues esas venas se van a dilatar y se van a hacer problemas. Entonces, bien, ya saben ustedes cómo está formado el sistema venoso profundo y ya saben cómo está formado el sistema venoso superficial en el pie. ¿Okay? Entonces miren ustedes la vena safena, cómo desemboca en la vena femoral en el triángulo de Scarpa. ¿Okay? En el triángulo de Scarpa. ¿Ustedes se acuerdan del triángulo de Scarpa? ¿Se acuerdan del triángulo femoral? Pues no sé si se acuerdan del triángulo femoral, pero les voy a hacer recuerdo porque es posible. Yo personalmente preguntaría, porque eso es un triángulo importante. Miren ustedes, ¿cuál es el límite superior del triángulo? Ligamento inguinal. Sí, miren, el ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Ese es el límite superior. ¿Cuál es el límite lateral? Este músculo que atraviesa, que se llama sartorio. ¿Cuál es el límite medial? Este músculo que ustedes ven acá, el grácil. ¿Ya? ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es el piso? Es el pectíneo. ¿Ya? En algunos libros dicen que el triángulo femoral está formado por el ligamento inguinal, por el aductor largo y por el sartorio. Es válido, ¿ok? Miren, así y así. Claro, es válido porque ahí sí que lo vas a encontrar a la arteria femoral, a la vena femoral, al medio femoral. O sea, si en algún libro ustedes ven que el músculo aductor largo, el ligamento inguinal y el músculo sartorio forman el triángulo, está bien. Y ahí el piso del triángulo, ya saben ustedes cuál es, el músculo pectíneo. Ahí está el pectíneo, ¿ya? Y si ustedes ven que es el sartorio, este que se llama grácil y este ligamento inguinal, también es válido, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, bueno, y no se olviden de este otro triángulo. Este no es un triángulo, este es un rombo. Por afuera está el bíceps femoral, por adentro está el semimembranoso, un poquito más arriba, más hacia adentro, digamos, el semitendinoso, pero en realidad es el semimembranoso del músculo. Por abajo están los gastrocnemios lateral y medial, y hay un músculo que se llama el músculo popliteo, que es el piso. ¿Por qué es importante el rombo popliteo? Porque por ahí vamos a encontrar arteria poplitea, vena poplitea, nervio popliteo. ¿Ok?
son formaciones que tenemos en el miembro inferior. Y entonces ya saben ustedes cómo está formada la irrigación arterial, la irrigación venosa. En la irrigación venosa ustedes ya saben que hay dos sistemas venosos, un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial que han visto ustedes, y también hay ganglios linfáticos, ¿no? Miren ustedes los ganglios linfáticos inguinales que tenemos ahí en la raíz del miembro inferior. Estos ganglios inguinales no solo drenan los linfáticos del miembro inferior, sino drenan los linfáticos de los órganos genitales externos. La mayor parte de los vasos linfáticos de los órganos genitales externos drenan en los ganglios inguinales. Por eso es que si una mujer viene con alguna enfermedad en los genitales externos, lo primero que hacemos los médicos es tocar los ganglios inguinales. Si un varón viene con alguna enfermedad, alguna infección en los genitales externos, lo primero que hacemos los médicos es tocar el grupo de ganglional de los inguinales. Porque si estos están aumentados de tamaño, es posible que haya una infección genital en esa mujer o en ese varón. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos una herida, imagínense un diabético con su herida por una complicación de la diabetes, pues tenemos que tocar los ganglios inguinales. Seguro van a estar aumentados de tamaño si hay una infección ahí. Una herida infectada en el miembro inferior, pues tenemos que tocar ganglios inguinales. Si están aumentados hay una infección. Las uñas encarnadas, que son tan frecuentes, pues hay que tocar ganglios inguinales. Las micosis en los dedos del pie, en las uñas de los dedos del pie, que son tan frecuentes, también producen la infartación, el aumento de tamaño de los ganglios. Tenemos ganglios inguinales, tenemos un grupo de ganglios popliteos un poco menos en la región poplitea, y estos ganglios son importantes porque aumentan de tamaño cuando hay alguna inflamación. Miren ustedes toda la cadena de ganglios que tenemos en el miembro inferior. Ganglios popliteos, también importantes. ¿Okay? Bien, nos falta, para terminar el miembro inferior, ya hemos visto el plexo lumbar, nos falta el plexo sacro, ¿ya? Y después nos falta la vena ilíaca interna, la hipogástrica. Mañana voy a terminar. Si quieren alguna cosa repasar, podemos hacer. Les he mandado el mensaje de que la próxima semana